Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Solo, pues para empezar, quisiera recordarle a la audiencia que este es un live que estamos haciendo para hablar sobre la fiscalización de presupuestos municipales. Me acompaña Samuel Pérez. Samuel Pérez es diputado de la 10ª legislatura, también es economista y fue líder estudiantil. Gracias por su tiempo. Con mucho gusto, a la orden. Gracias por la invitación. Bueno, pues le comentaba a la audiencia antes de que usted se uniera que desde Ojo con mi Pisto le damos seguimiento a la fiscalización, pues al gasto municipal. Somos un medio especializado en la fiscalización municipal y le damos seguimiento a todos los temas presupuestarios, también a lo que sucede dentro del Congreso, específicamente dentro de la Comisión de Asuntos Municipales, pero las discusiones municipales no únicamente suceden dentro de la comisión, también suceden en el Pleno. Entonces, para empezar, yo quisiera saber cómo es que trabajan desde el Congreso en estos meses, en este primer mes de enero y ahora que está empezando febrero, para la gestión del presupuesto municipal. ¿Qué es lo que evalúan tras los informes que presentan las municipalidades de lo que gestionaron el año pasado? Bueno, en realidad ahorita está iniciándose la discusión sobre cómo van a estar los proyectos después de haber aprobado el presupuesto el año pasado. Con la bancada Semilla, con el apoyo también del Ejecutivo, estuvimos viendo sobre todo dónde podíamos hacer asignaciones que pudieran ser prioritarias para llevar desarrollo a las comunidades que regularmente no tienen asignaciones, apoyados con las municipalidades. Y eso era lo que nos correspondía hacer. Ahorita están empezando a levantar algunos eventos, terminando la planificación algunas otras municipalidades, y tratando de hacerlo también en coordinación con ellas, porque el Ejecutivo también quiere robustecer sobre todo la construcción de infraestructura física, ¿verdad? Carreteras, caminos rurales, algunos tramos que no, digamos, suelen ser prioritarios porque no eran de interés de anteriores gobiernos, porque no había negocios de porque había negocios de corrupción. Y también infraestructura social relacionada con centros, puestos de salud, escuelas, remozamientos, entre otras cosas. Entonces ahorita eso es lo que estamos viendo y acompañando. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Solo quisiera recordarle a la audiencia que tanto en la cuenta del diputado Samuel Pérez como en la cuenta de Este Piso pueden ir dejando sus preguntas y ya luego al final del live, si nos queda tiempo, vamos a responder un par de preguntas del público. El live va a durar más o menos una hora, eso es lo que estimamos. Regresemos un poco al final del 2024 y hablemos sobre la aprobación del presupuesto para este año. Varios tanques de pensamiento señalaron que el aporte extraordinario aprobado por la Comisión de Presupuesto para los fondos de 5.012 millones era antitécnico y que tampoco se garantizaba que este gasto fuera a ir a inversión o a más que gastos de funcionamiento. ¿Cómo razonaron los diputados su voto a favor de este monto extra que varios tanques ya habían advertido que era antitécnico? Sí, bueno, en realidad el presupuesto no es un documento académico, no es una tesis, el presupuesto son prioridades políticas del gobierno de turno. Tiene que tener fundamentos técnicos en el sentido de que debería tener suficiente justificación en términos de la recaudación que se va a tener ese año, y eso sí se tenía justificado. De dónde va a venir las fuentes de financiamiento, si va a ser a través de deuda, de qué tipo de deuda, si va a ser deuda barata o deuda cara, si los ingresos que se va a generar como consecuencia de adquirir esa deuda va a permitir pagarla o no, digamos, algunas otras variables que pueden ser de interés del gobierno, en este caso el gobierno de Semilla, como por ejemplo reducir pobreza, mejorar el clima de negocios, mejorar la infraestructura del país, mejorar la salud y la educación. Esas son las variables técnicas, pero finalmente la definición del presupuesto es una decisión política. Y nosotros encontramos además que regularmente los gobiernos en el pasado se desentienden de invertir en donde más se necesita. Y por eso, por ejemplo, hemos visto un montón de casos, algunos en redes sociales, otros pues presenciales,
donde las personas dicen aquí nunca había venido el gobierno, por ejemplo, a mejorar las condiciones de una escuela, a darle pupitres a los niños y niñas, a que no se les caiga el techo encima, o por ejemplo llevaron un puesto de salud donde no había un interés electoral, porque así funcionaba antes, porque necesitamos asignar recursos para desarrollo local y muchos de esos se logran a través de los consejos de desarrollo. Eso sí, no es un cheque en blanco, sino que tiene que tener una estrategia muy fuerte de fiscalización y supervisión para que ese dinero no se lo roben, ¿verdad? Pero eso hay una estrategia también que creo que más adelante lo podemos platicar. Pero nuestra justificación es que si el dinero que estaba asignado podía llevar desarrollo a comunidades que regularmente no llega dinero porque no era de interés electoral de los gobiernos del pasado, pues ahí había una justificación fuerte para nuestro voto y así sucedió. Ok, entiendo, muchísimas gracias. Siguiendo con los montos que podrán utilizar las municipalidades que están designados dentro del presupuesto para este año. Para quienes no lo saben, las municipalidades reciben lo que se llama un citado constitucional, que es un porcentaje que está descrito dentro de la Constitución como obligatorio para las municipalidades. Este año, la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAM, presentó un cálculo distinto para solicitar el citado constitucional. ¿Quién debería ser el responsable de explicar a los alcaldes cómo es que se realiza el cálculo? En un comité que también tenemos notas, por ejemplo, una del alcalde de Moyuca, que nos, nos dio a entender que los alcaldes no tienen una forma de calcular bien el situado constitucional, pero ¿quién les instruye a ellos? Bueno, hay una asignación, el monto total es una asignación que define la Constitución. Eso, digamos, hay un porcentaje, así como tiene el deporte federado, tiene una asignación, el sistema de justicia tiene una asignación, hay algunos montos que constitucionalmente se tienen que asignar. Ahora, la distribución específica a qué munis, hay una comisión específica que se encarga de hacer ese cálculo y ahí la integra la NAM, la integra, está a veces de invitado el INE, entre otras instancias que hacen una definición sobre cuál debería ser la distribución, definiendo algunas variables, ¿verdad? Pero ahí el Congreso no tiene nada que ver, sino que es esta comisión específica la que define. Entonces, ahí debería priorizarse, desde mi punto de vista, en función de algunas variables sociales, ¿verdad? Debería verse si las condiciones económicas de las familias ahí son de extrema pobreza o no, si hay condiciones de desnutrición o no, si hay, por ejemplo, necesidad, porque hay prevalecencia de alguna enfermedad, se necesita un área de salud, un puesto de salud. Entonces, debería ser en función de eso, ¿verdad? Pero es esta comisión la que define, está el MINFIN, la Contraloría, el SEGEPLAN, entre otras instituciones públicas. Sí, justo como lo mencionaba el diputado, todas las entidades forman parte de la Comisión del Cálculo Matemático. En un poquitito también lo seguimos, hicimos un live justo en TikTok. Y por acá tengo la fórmula de distribución de fondos. 30% se distribuye según la cantidad de pobladores de cada municipio, el 35% por igual a todas las municipalidades, el 25% según los ingresos propios de la municipalidad, el que los ingresos que genera el municipio, y el 10% según el número de aldeas y caseríos. Para este 2025, según los datos presentados en esta comisión del cálculo matemático, únicamente 2 municipios redujeron sus ingresos. Pero hablando sobre jurisdicciones, hemos visto que miembros de su bancada se han, digamos, repartido los municipios para fiscalizarlos. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta tarea? ¿Y cómo es que se decide quién va a fiscalizar qué municipios? Sí, de hecho, este año, no solo desde el Congreso, desde la bancada Semilla, sino que también desde el Ejecutivo, hay un plan muy fuerte de fiscalización, sobre todo de la asignación ordinaria y extraordinaria de los recursos de los consejos de desarrollo. Hay una distribución que estamos terminando de hacer con la bancada distrital, para poder ver que se puedan cumplir con los objetivos de construcción de infraestructura y de mejorar las condiciones de desarrollo de las personas a nivel local, porque quien ejecuta esos fondos no es el gobierno, sino que son las MUNIs. Entonces, ahí lo que nos queda a nosotros, una vez aprobado el presupuesto, es fiscalizarlo.
Hay algunos diputados de la bancada Semilla que son diputados distritales, ¿verdad? Sobre todo Zacatepeques, Quetzaltenango y Chimaltenango. Entonces ahí hay una labor de fiscalización mucho más dirigida, en trabajo en conjunto con algunos otros diputados que son de esos distritos en ocasiones. Y de ahí el resto del territorio nacional, pues vamos a hacer una división de la bancada para poder atender el tema de fiscalización. De ahí hay portales, digamos, que son públicos desde el Ministerio de Finanzas o desde Segeplan que podemos dar seguimiento. No hay un código específico, digamos, de la asignación para consejos de desarrollo del monto extraordinario, pero sí se puede rastrear. Entonces nosotros estamos montando capacidades para poder hacer ese seguimiento de manera mucho más ágil. Y de ahí, desde el Ejecutivo también hay una estrategia de fiscalización donde está la Comisión Nacional contra la Corrupción, está el Ministerio de Finanzas y está Segeplan. Entonces ahí van a estar permanentemente viendo que los fondos se ejecuten de manera correcta. Ok. Sabemos que en 2023 Semilla logró ganar una alcaldía, que es la de Palos Altos, y por lo tanto también han ganado concejales dentro de algunas municipalidades. Sabemos del caso de Munoz Matute, o de Silvio Rodríguez y de Mario Anderson. Pero ¿cómo pueden fiscalizarse los municipios donde no se tienen concejales? Bueno, en realidad no necesitamos tener alcaldes o concejales para fiscalizar los fondos. Entonces, realmente sí tenemos una distribución, como decía antes, distrital, desde la bancada Semilla para poder darle seguimiento a eso. Y yo diría que no es simplemente un rol que pueden cumplir los diputados y diputadas, sino que hay portales, digamos, que son públicos, que permiten darle seguimiento a dónde se está llevando a cabo la ejecución, o si no se está llevando a cabo ejecución, o si vemos que hay algo extraño por ejemplo, a veces hay cosas que se van muy rápido, mucho más rápido de lo que deberían, o montos que son más altos de los que el mercado, digamos, nos diría que está valorado. Está el portal GL del Ministerio de Finanzas, el SNIP, ¿verdad?, que está en Segeplan, y desde ahí se puede ir viendo el desarrollo de los proyectos que deberían asignar las municipalidades. Muchísimas gracias. Únicamente, diputado, puede bajarle un poco el volumen a su teléfono porque me están comentando que hay feedback en el audio. Ah, ok, ok. Ajá, sí, listo. Sí, Ahí estamos. Ya no me escucho. Al principio mencionábamos sobre estas estrategias para fiscalizar los montos extras que se le asignaron a los consejos de desarrollo. ¿Qué tipo de estrategia es la que se está trabajando para que tanto los gobernadores como las municipalidades puedan ejecutar bien los fondos y se pueda fiscalizar los fondos que se canalizaron a través de los ciudadanos? Sí, de hecho, los gobernadores como representantes del presidente en los diferentes territorios, una de sus funciones es fiscalizar la ejecución, la debida ejecución de los montos que son asignados ahí. Como había dicho, la ejecución de los fondos para los consejos la hacen las municipalidades, no la hace el gobierno. Pero sí hay un proceso de discusión desde los consejos comunitarios de desarrollo hasta su ejecución en los consejos distritales, municipales o el Consejo Nacional, en donde los gobernadores tienen un rol bien importante. Pero no es exclusivamente los gobernadores, sino que también la sociedad que integra los consejos y otros delegados de los diferentes ministerios. Pero ahí, digamos, por lo menos el rol que a nosotros nos toca desde el Congreso es poder hacer fiscalización desde la bancada, ¿verdad? Entonces, como sabemos qué fue aprobado en el presupuesto, sabemos más o menos los tiempos que debería ejecutarse, tenemos el acceso a los portales de información pública y a lo que sucede en los consejos de desarrollo, y finalmente ver los avances físicos de las obras para ver si el monto que dice que está asignado efectivamente se traduce en una obra construida, ¿verdad? Entonces, por eso hay un equipo, como decía, no solo de la bancada Semilla, sino que también del Ejecutivo, que está permanentemente viendo que esto se cumpla y que no haya espacios para corrupción en esos montos asignados a las municipios. Muchísimas gracias. Antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, que es sobre presupuesto, yo quisiera recordarle a la audiencia que dentro de Ojo con mi Pisto tenemos varias notas, incluidas herramientas, donde ustedes pueden verificar cuánto es que tiene ese municipio para este año. También tenemos
varias notas y tenemos incluso una infografía en la que hablamos sobre las fases de la creación de este presupuesto municipal, que no únicamente se crea a fin de año, como lo podemos ver cuando ya está publicado, sino que se pasa planificando todo el año. Hablando sobre esta planificación, ¿qué instrucciones son las que tienen los concejales que tienen movilidad dentro de los municipios para empezar a planificar el presupuesto para el 2026? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál va a ser el proceso? Bueno, en realidad no, digamos, hay cierta autonomía en las munis y las munis no, en donde tenemos concejales, con excepción de una, no tenemos ninguna mayoría que logre permitir definir, porque además el sistema electoral de las municipalidades le permite a quien gana la alcaldía tener una mayoría que controla el consejo, ¿verdad? Entonces, los concejales y las concejales de Semilla tienen un rol de fiscalización importante, de denuncia cuando ven cosas que son irregulares, y lo hemos visto, por ejemplo, la lucha que ha tenido Ninochka Matute en tratar de hacer visibles las sesiones del Consejo, o Cindy y Mario en la Muni de Misco, entre los concejales de Villanueva, etcétera, para poder hacer una labor de fiscalización y denuncia cuando sea necesario hacerlo. Pero de ahí los que permiten desarrollo depende de las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Entonces, si hay una zona en específico que, por ejemplo, su principal problema es falta de agua, esa es la prioridad a la cual le van a apuntar. Pero no sucede lo mismo en todo el país, ¿verdad? Entonces, dependiendo en dónde estén ubicados los concejales. Ok, pero entonces no hay una agenda en consenso de los concejales, digamos, es muy independiente de lo que sucede en su municipio. No, digamos, si hay un rol que están llamados y llamadas a cumplir, que eso lo hacen desde el momento en que asumieron sus cargos, que tiene que ver con fiscalización, denuncia de temas de corrupción y tratar de procurar conducir los consejos mientras les permiten sus capacidades y sus mayorías hacia bienestar de la población, sobre todo en temas de salud, educación y acceso a servicios básicos, ¿verdad? Pero más allá de eso depende, porque son municipalidades muy distintas y con diferentes lógicas y diferentes dinámicas. Entonces sí tienen que tener estrategias diferenciadas. Muchísimas gracias. Justo ahora que menciona el agua, tal vez nos vamos a salir un poco de este tema de fiscalización de presupuestos municipales, pero quisiéramos saber cómo va avanzando esta iniciativa de ley de aguas que se había propuesto en una conferencia de prensa del Ejecutivo, en la que aseguraron que iban a hacer un gabinete del agua y que iban a estar trabajando junto con el organismo legislativo. También asistió el presidente del Congreso, Nuri Ramos. Y solo para la audiencia también vale la pena recordar que esta no es la única iniciativa de ley de aguas que se planea presentar, ¿verdad? Hasta 2021, si no tengo mal el dato, se habían presentado 14. Y pues actualmente Guatemala y Panamá son los únicos países de Centroamérica con una ley de aguas. Entonces quisiéramos saber cómo va ese proceso, porque se había planteado que para 2025 se iba a presentar la iniciativa, sin embargo no tenemos noticias de este gabinete de agua ni el trabajo que están realizando con el legislativo. Sí, de hecho, desde el Ministerio de Ambiente hay un trabajo ya bastante avanzado. Empezaron ya a tener reuniones liderados por la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, con diferentes sectores de la población, porque en realidad el tema de una ley de aguas es sumamente complejo y además es un problema estructural, ¿verdad? Tanto hace falta aquí en la zona 6, en la zona 18, en la zona 24, como en Ixcán, por ejemplo, u otros municipios lejanos a la zona metropolitana de la ciudad o del país. Entonces, pero tiene diferentes causas. Entonces de primero se inicia un diálogo, que es lo que ha estado haciendo en estas semanas últimas el Ministerio de Ambiente. Luego se va a trabajar un borrador de propuesta de iniciativa de ley y después empezar a tener conversaciones con diputados y diputadas para encontrar un consenso político que permita tener una aprobación de ley de aguas que sea, digamos, legitimada por una amplia mayoría dentro del Congreso y que sea construida también en conjunto con diputados y diputadas, después de pasar un filtro con las comunidades que han sido afectadas, ya sea por falta de acceso a agua, porque a veces
pensamos la ley de agua simplemente como que no tienen agua las familias en sus casas, pero tiene que ver también con contaminación de ríos o desvío de ríos, algunos para fines industriales de algunos ingenios, por ejemplo, o algunas maquilas que tiran todos sus desechos ahí, otro que tiene que ver con la falta de fuentes de recarga hídrica o zonas de recarga hídrica, como la tala excesiva de bosques y árboles y zonas verdes urbanas o no urbanas, entre un montón de cosas, ¿verdad? Y tiene que haber una autoridad que regule el uso industrial y el uso doméstico del agua, y eso tiene que tener una institucionalidad muy fuerte para evitar arbitrariedades. Un poco el proceso es más o menos al que tuvimos con la ley de competencia, que también era una ley bastante compleja, y que requería crear una autoridad autónoma con una suficiente legitimidad para que le diera resultados al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, diputado. Bueno, regresemos un poco al tema que nos convoca aquí en el live, que es la fiscalización del presupuesto municipal. Y para dar pie a mi siguiente pregunta, quisiera comentarle a la audiencia que en Ojo con mi Pisto tenemos una nota que se titula "Va de nuevo, buscan aumentar a 2 millones techo en compras directas de alcaldías". Esto nos cuenta que en una sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, la cual les comentaba que nosotros le damos seguimiento y que pues la cubrimos desde Ojo, buscaba aumentar el techo de compras directas a 2 millones para que hasta ese momento no se tuviera que licitar. Quisiéramos saber si a su criterio deberían realizarse cambios en la ley de contrataciones del Estado, como lo han solicitado los alcaldes, que fueron quienes fueron a apoyar esta iniciativa a la comisión. Y si sí se deben hacer modificaciones, ¿cuáles cree que son las pertinentes? Yo creo que sí hay que hacer una reforma profunda y completa a la ley de contrataciones del Estado. Yo creo que ha habido intentos de parcharla. De hecho, en la legislatura pasada, Yamatei y sus diputados intentaron meterle un parche que lo que permitiera un amplio margen de corrupción, y nosotros nos opusimos, y fue tal la oposición que no la sancionó Yamatei en su momento, sino que la vetaron. Pero la reforma a la ley de contrataciones sí tiene que cambiar completamente el modelo, porque tiene que pasar desde el momento en el que se hace la licitación, la competencia, cuáles son los montos y los parámetros que debería aceptarse sin competencia y simplemente una asignación más o menos arbitraria de parte de la entidad que va a requerirlo. Y además tiene que haber un proceso de modernización, porque hay un montón de tecnología que se podría utilizar para reducir arbitrariedades o corrupción, si simplemente los procesos fueran mecanizados o digitales, como sucede en otros países en el mundo, ¿verdad? Uruguay, digamos, Costa Rica, en otros países, donde los procesos son mucho más competitivos, pero son menos arbitrarios. No hay un funcionario que tiene que decir, bueno, aquí sí hago avanzar esta licitación, o aquí la detengo, o a esta le pongo un montón de previos o requisitos y a otra no porque me favorece o me compraron, qué sé yo. Entonces sí hay que hacer una reforma muy profunda. Ahora, yo sí creo que hay un problema serio en los montos que tienen las municipalidades capacidad de ejecutar, porque cuando se hizo la ley de contrataciones los montos se dejaron nominales, y yo creo que ese es un error, porque digamos la economía va desarrollándose, la inflación va aumentando, y por lo tanto a veces lo que se piensa hoy que puede ser un monto muy grande en, qué sé yo, 50, 70 años, va a ser algo muy pequeño y no le va a permitir a las municipalidades hacer compras. Entonces hay que tratar de adaptarlo a que sea proporcional a algún indicador o algo así, y no necesariamente un monto nominal. Entonces yo sí creo que hay que hacer una reforma, digamos, urgente a la ley de contrataciones, atacar de fondo la corrupción, pero permitir agilidad para que los procesos se ejecuten de manera más rápida, y los proyectos se logren ver en el corto plazo y no esperar 2 años a que salga un proyecto, ¿verdad? Y digamos, usted mencionó que las reformas se tienen que hacer, o bueno, pues los techos se tienen que definir de acuerdo a indicadores. ¿Este techo de 2 millones está sustentado por algo? ¿Usted lo ve factible, lo ve viable, o por qué habrán escogido este monto de 2 millones? No, en realidad no es un monto, digamos, que se pueda medir en comparación con algo, ¿verdad? No es un monto técnico, ¿verdad? Es un monto político. Pero puede ser con base en la experiencia de las instituciones que están acostumbradas en este momento a hacer ejecuciones de ese tipo. Ahora, el problema, como mencionaba antes, es que cuando se ponen montos fijos o montos nominales,
eso evoluciona en el tiempo, ¿verdad? Hay inflación y por lo tanto ahorita nos puede parecer mucho 2 millones, pero en varios años de repente va a ser poquito, ¿verdad? Por la inflación. Entonces yo creo que sí hay que tratar de indexarlo o por lo menos dejarlo, digamos, relativo a alguna variable que vaya avanzando en el tiempo o sujeto a revisión y que alguna autoridad tenga la capacidad de poderlo modificar de acuerdo a ciertos parámetros o criterios, ¿verdad? Porque si no, pues va a ser un problema que se va a tener que estar reformando la ley cada vez que el monto se quede corto. Muchísimas gracias. Solo para que sepan, esta iniciativa fue discutida dentro de la Comisión de Asuntos Municipales. Hace poco, pues, publicamos una nota, la reporté yo, y es sobre qué es lo que implica realmente el atraso o el supuesto atraso en la elección de comisiones de trabajo. Según el, según la ley del organismo legislativo, el artículo 34 nos dice que las comisiones se tienen que elegir a inicios de año. Sin embargo, fue un debate dentro de la instancia de jefes de bloque del lunes, el hecho de que todavía no se haya incluido en la agenda. Entonces, en la nota todavía ahí pueden ver si realmente tiene alguna implicación, si esto cae dentro de alguna ilegalidad y si esto retrasa o no la agenda legislativa. Entonces pueden ir a buscarla y ahí están todas las respuestas. Es de nuestra sección que se llama Verificado y es de fact check. Hablando un poco sobre la ejecución de las alcaldías, con el amparo presentado por el CACIF, ¿existe alguna limitante para que las alcaldías puedan ejecutar? Pues no debería haber limitantes, lo que pasa es que sí obstaculiza un poco la ejecución, ¿verdad? Pero hay que terminar de entender un poco los alcances porque a veces las resoluciones son un poco ambiguas. Lo que pasa es que sí, yo sí creo que más allá de una pelea legal o dentro de las instancias de las cortes o una pelea constitucional, tiene que haber un debate sobre el diseño que necesitamos para poder agilizar la ejecución de obra a todo nivel, ¿verdad? Y no simplemente las MUNIs, ¿verdad? Yo creo que hay que tener un debate si la ley de contrataciones requiere los mismos parámetros, por ejemplo, para ejecutar carreteras que para comprar medicinas, ¿verdad? Uno requiere mucho más agilidad que la otra y requiere otras variables, entonces sí hay que hacer un diseño diferente del modelo que necesitamos para adquisición. Y las MUNIs obviamente además tienen grandes asimetrías dependiendo las características demográficas de su población, ¿verdad? Hay algunas que requieren invertir, están en zonas rurales, ¿verdad? Y requieren a lo mejor algunos servicios básicos. Hay otras que ya están en municipios que tienen una urbanización bastante alta y requiere otro tipo de atención a problemas, que requiere otro tipo de compras, ¿verdad? Entonces sí hay que tener una, digamos, capacidad de adaptación de la ley para que no haya un solo, digamos, que no se encuadre simplemente en ciertas reglas que se asumen que son generales, cuando en realidad las diferencias, sobre todo en Guatemala, son tan grandes, ¿verdad? Hay grandes brechas y desigualdades. Muchísimas gracias, diputado. Hablando un poco de lo que sucede dentro del hemiciclo, vimos que, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto llegaron algunos alcaldes. ¿En qué otros momentos llegan alcaldes a hemiciclo? ¿En qué momento se les invita? ¿En qué momento llegan? No escuché al final, perdón. ¿En qué momento qué? ¿En qué momento llegan? Los alcaldes al hemiciclo. Sí, usted ha Eh, recibido alcaldes dentro del hemiciclo. yo no he tenido, digamos, casi ninguna conversación con ningún alcalde, pero sí he visto que llegan en ocasiones a presionar por algunas leyes que pueden ser de interés. Yo me recuerdo que en la legislatura pasada, cuando estaba el gobierno de Yamatei, llegaron a presionar por una reforma a la ley de contrataciones que les quitaba controles de transparencia. Los alcaldes, no los que están ahorita, sino que los del el anterior periodo de gobierno, llegaron a presionar con mucha agresividad y llegaron a insultar y a gritar y etcétera. Eso es uno. Luego, para el presupuesto, también, luego hubo un momento ahorita en esta legislatura todavía que llegaron para una propuesta de reforma a la ley de consejos de desarrollo que les permitía ejecutar los montos que quedaban todavía pendientes de ejecución en el año siguiente.
Entonces llegaron también para presionar a algunos alcaldes para ese tema. Entonces, sobre todo son temas, digamos, regionales relacionados con ejecución presupuestaria. Muchísimas gracias. Únicamente nos quedan dos preguntas, entonces, para recordarle tanto a usted como a la audiencia, al finalizar las preguntas que tenemos planificadas, vamos a estar escogiendo preguntas que tengan que ver con el presupuesto y la fiscalización municipal, para que pues, el diputado esté pendiente de los comentarios que hay en su live, tanto como nosotros estamos pendientes de los que hay en el nuestro. Hablamos un poco sobre la reforma en la ley de contrataciones. En su opinión, ¿debería de haber reformas en la ley de consejos de desarrollo, algún cambio, alguna mejora? Y si sí, ¿qué tipos de ajustes serían recomendables? Bueno, yo, digamos, tengo una opinión muy inicial, creo que requiere más debate la ley de consejos de desarrollo. Primero, creo que hay una facultad que tiene el presidente de poder nombrar desde su confianza a la persona que le va a representar en el distrito y no que tenga que pasar por un proceso con sociedad civil, porque lo que hace es que los incentivos están para que se corrompa, ¿verdad?, el proceso. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un detalle en reforma. Luego, lo otro es que se le pueden delegar mejores capacidades y mayor margen de acción al Consejo de Desarrollo para poder atender problemas del gobierno central, ¿verdad? Y que pueda descentralizar la toma de decisiones y no tener que estar esperando que los ministros resuelvan cuando les dé tiempo de resolver, sino que para eso hay un consejo que tiene delegados específicamente para ese tema. Luego, las presiones de los sectores que en ocasiones pueden ser susceptibles a corrupción o a ser capturados o cooptados por algunos grupos, incluso el crimen organizado, y que finalmente llegan a imponerse en los consejos de desarrollo. Entonces hay que analizar bien la mayoría que conforma quien toma la decisión final en eso. Luego yo creo que sí hay que hacer una revisión sobre el proceso meritocrático de las personas que están en los puestos profesionales dentro de los consejos de desarrollo y que no sean simplemente pago de favores políticos, ¿verdad? Que eso suele pasar en el pasado y que se quedan ahí y ya no es posible removerles, ¿verdad? Entonces sí tiene que tener una discusión amplia la ley de consejos de desarrollo, no solo en la parte de ejecución, sino que en la parte, digamos, de gobernanza y en la parte de fortalecimiento institucional y combate a la corrupción. Muchísimas gracias, diputado. Voy a agregar una pregunta a las dos que nos quedaban. Hace poco se vieron declaraciones del presidente de la NAM, Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, y pues dio algunas declaraciones sobre diputados de la bancada Semilla. Quisiéramos saber cuál es la relación que tienen los diputados de su bancada con el presidente de la NAM. Es una relación completamente inexistente, ¿verdad? Yo no tengo ningún contacto con él. Yo soy el jefe de la bancada Semilla y yo recuerdo que él daba declaraciones sobre que la bancada no quiere trabajar con los alcaldes, completamente falso. Probablemente con él y con todo lo que tenga que ver con los unionistas no tenemos interés de trabajar, y con ese tipo de formas donde están acostumbrados a mecanismos de utilización clientelar de los proyectos y programas sociales para fines electorales, definitivamente no nos interesa trabajar. Ahora, con el resto de alcaldes, que son una amplia mayoría, que no se sientan representados por esta persona, pues con la bancada trabajamos muy bien, con el Ejecutivo trabajamos muy bien. De hecho, el reflejo de eso fue una asignación pocas veces vista a los consejos de desarrollo, donde hay un trabajo conjunto para llevar obras a las comunidades en donde regularmente no se asigna dinero, ¿verdad? Porque no hay intereses electorales, sino que hay interés de desarrollo. ¿Me podría dar algún ejemplo de estos alcaldes con los que la bancada sí ha trabajado? Sí, de hecho hay algunos alcaldes, sobre todo en la región norte del país, donde hay sobre todo condiciones de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? En la región de las Verapaces, en donde hay interés en poder desarrollar proyectos, por ejemplo, de manejo de recursos hídricos, de tratamiento de aguas, este tipo de cosas. Y también de construcción y reparación y remozamiento de algunos caminos y carreteras, en donde se necesita infraestructura, ¿verdad? Porque son rutas claves del país para el comercio. Entonces ahí hay relaciones positivas, ¿verdad? Pero
se ve reflejado también en la asignación presupuestaria, ¿verdad? Donde se necesita, por ejemplo, un puente que nunca se ha construido o un centro de salud que llegue a alguna comunidad que lo necesita porque el hospital está muy lejos o cosas así. Entonces eso sí, sí ha sucedido. Muchísimas gracias, diputado. Y para finalizar con las preguntas que tenemos de nuevo con mi pisto, tomando en cuenta todo lo que platicamos hoy en estos 35 minutos, ¿en qué tienen que poner los ojos la ciudadanía? ¿Qué son aquellos detalles importantes a fiscalizar dentro del presupuesto de sus municipalidades? Yo opinaría que todo gasto es importante y todo gasto hay que fiscalizarlo, como hemos dicho desde siempre, no con mi pisto, porque tenemos un eslogan que es el pisto de Guatemala, es nuestro pisto, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que todo es importante, pero quisiera saber qué piensa usted. ¿Qué tal? Yo, yo creo que hay dos momentos para ponerle atención. El primero es el momento electoral, ¿verdad? Y es pensar bien qué alcalde va a representar a la comunidad, porque hay algunos alcaldes que tienen antecedentes de no hacer las cosas de la mejor forma. La mayoría de alcaldes en general no se reeligen, pero hay algunos que pues sabemos los vínculos que tienen. Entonces hay que tener mucha atención sobre la papeleta en la que se elige alcalde y corporación municipal, porque a veces se le da prioridad al presidente, a las diputaciones en ocasiones, pero a la alcaldía se pone como secundaria. Entonces las munis son muy importantes, manejan un montón de dinero y tienen la capacidad y el mandato y la responsabilidad de también responder a la población en términos de salud, de educación, de seguridad, y la mayoría a veces no lo hace. Bueno, ese es uno. Y lo otro, yo creo que hay que ponerle especial atención al tema de asignación de recursos para infraestructura, ¿verdad? Lo que tenga que ver con carreteras y caminos, porque regularmente ahí no hay precios estandarizados de las obras. Hay diferencias, obviamente, por el tipo de terreno en el que se realizan las obras, pero a veces ahí hay mucha sobrevaloración. Entonces, si hay que fiscalizar algo, yo diría que como prioridad hay que empezar por ahí. Muchísimas gracias, diputado. Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas del público. Sabemos que hay muchísimas preguntas, aquí las hemos estado leyendo y por lo mismo vamos a tener que limitar las que leamos ahora en el vivo para, para poder, bueno, las que tengan que ver con la conversación. Inicialmente, yo quisiera empezar con esta, que nos piden un ejemplo de cómo los vecinos pueden solicitar la transmisión en vivo de sus sesiones de consejo. Los invito a ver, antes de que me responda el diputado, perdón, los invito a ver la conversación que tuvimos con el diputado Fidencio Lima. Esa está grabada en YouTube y también tenemos una nota sobre los dictámenes de la Comisión de Asuntos Municipales, porque justo había una iniciativa que pretendía hacer obligatoria la transmisión de todas las sesiones de consejo en todos los municipios. Hay muy pocos municipios que transmiten sus sesiones en Guatemala, la Municipalidad de Guatemala es una de ellas, pero entendemos que es una necesidad de los vecinos y que es pues parte de su derecho como vecinos saber qué es lo que sucede y cuáles son las decisiones que se toman. Si quieren saber por qué fue que dictaminaron en contra, pueden ir a buscar la nota de la conversación, pueden ir a ver la conversación, que también se les recomiendo porque estuvo muy interesante. Y si quieren saber más sobre por qué varios expertos dicen que las decisiones de la Comisión de Asuntos Municipales son antitécnicas, pueden ir a leer las notas, porque tenemos algunas notas al respecto. No sé si usted quiere agregar algo a eso. Sí, de momento no hay una obligación legal para que eso suceda y precisamente hay una iniciativa, eso iba a decir, en el Pleno que se tiene que discutir para poder aprobar esto y que sea obligatoriamente porque son sesiones públicas en realidad. Ahí, así como se transmiten las sesiones del Congreso, se debería transmitir también las sesiones de los consejos municipales porque se toman decisiones de representantes que fueron electos por la población, de un municipio en particular y que afectan a la población de ese municipio. De momento, pues depende de la voluntad de los consejos municipales, ¿verdad? El de Guatemala accedió a una solicitud de nuestra concejal en ese momento. Creo que hay un par más también que transmiten, no recuerdo si Antigua Guatemala lo empezó a hacer, pero son muy poquitos. Una forma es, digamos, auditoría social y hacer presión para que los concejales que son representantes de los vecinos y vecinas de cierto municipio puedan llevar esa discusión al consejo y puedan tratar de aprobarlo en una sesión para que por mayoría se empiece a transmitir. Y nosotros desde nuestro lado en el Congreso vamos a hacer el mejor esfuerzo en que eso se apruebe.
Muchísimas gracias. Yo quisiera agregar también que como vecinos tienen derecho a acceder a toda la información pública de sus municipalidades y que pueden hacerlo a través de la página de su municipalidad con la información pública de oficio o también haciendo una solicitud de información. Tenemos un par de crónicas ahí en Ojo sobre cómo es que manejamos la situación cuando las municipalidades no nos responden y pues pueden ir ahí a aprender. Diputado, me gustaría que usted escogiera una pregunta de su audiencia y así vamos una y una. Ahorita vamos a ver. Mientras quisiera recordarle a la audiencia que pueden seguirnos en ojocomipisto.com para ver más cobertura municipal, cobertura del Congreso en asuntos municipales y en Ojo Comipisto para más conversaciones en redes sociales. Tenemos lives en Facebook, en YouTube y bueno, pues eso. Hay una pregunta que no es necesariamente relacionada con el tema de la utilización de fondos, pero tiene que ver con las MUNIs y es con respecto al UCI, ¿verdad? Entonces, bueno, el UCI es una tasa que cobran las MUNIs, pero que tiene que tener una revisión. Allí hay un desorden completo sobre cómo arbitrariamente se asigna el cobro, que tiene que ver con la valoración de las propiedades. Y de hecho hay una iniciativa también en el Congreso que propone su revisión. Nosotros tenemos interés en poder hacer una revisión sobre ese tema porque solo lo puede modificar el Congreso. Entonces vamos a echarle un vistazo. Muchísimas gracias. Veo que acá hay un par de denuncias. También quería recordarles que en Ojo Comipisto recibimos denuncias en la página de internet. Pueden dejar ahí sus denuncias sobre cosas que están sucediendo en sus municipalidades y nosotros pues les damos seguimiento, investigamos y reporteamos para también atender las denuncias de los vecinos. Yo voy a ir con una pregunta que nos dejaron acá que dice, ¿por qué el presupuesto está un 50% más caro? ¿Van a pedir más préstamos? El presupuesto del país no está 50% más caro. De hecho, tuvo un aumento nominal, ¿verdad? Que eso sucede en cada ocasión que se aumenta el presupuesto y la mayoría del financiamiento viene de la recaudación. Hubo una mejora en las eficiencias de recaudación, hubo combate al contrabando, hubo combate a la defraudación y hubo combate a la corrupción que nos permitió tener más ingresos y más recursos. Y de hecho lo que hicimos fue, el gobierno anterior había dejado aprobada deuda con bonos, que esa es la deuda más cara que pueda adquirir el Estado, y aquí lo que hicimos fue corregirlo para poderla reducir a préstamos y que las tasas de interés bajaran muchísimo. Entonces, porque cuando se aprueba con bonos hay negocios para algunos sectores económicos muy poderosos, con préstamos no. Entonces corregimos eso en esta legislatura, pero no quiere decir que haya más deudas, sino que realmente hubo una mejora en la recaudación porque hubo combate a la corrupción. Bueno, buenísimo. Su turno, escoja una pregunta. ¿Qué manda? Escoja una pregunta de las que le están poniendo ahí en su chat. Tenemos aquí. Sí. A ver. ¿Por qué muchas municipalidades no actualizan sus gastos de manera mensual? Acá no lo actualizan rápido. Que algunas MUNIs no actualizan sus gastos de manera mensual, que no lo actualizan rápido, me están preguntando. Entonces, lo que pasa es que es diferente la legislación para lo que aplica para el Ejecutivo, para el gobierno, para lo que aplica a las municipalidades. Entonces, ahí hay que hacer correcciones para poder tener actualizaciones más ágiles, pero no solo eso, yo creo que también hay que tener mecanismos que faciliten la capacidad de fiscalizar en tiempo real, independientemente de quién sea. Cualquier vecino debería tener capacidad de ver en dónde se está utilizando su dinero, a dónde se está destinando, bajo qué criterios, con qué prioridades, por qué motivo, y eso se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Pero depende que cada municipalidad en este momento defina eso, pero desde el Congreso también lo podemos hacer. Muchas gracias. Yo quisiera también sumar a esa respuesta que el Ministerio de Finanzas tiene varias herramientas en el portal de transparencia presupuestaria
tiene el portal de gobiernos locales, en el que pueden ver la ejecución del gasto. Son unas tablas dinámicas que realmente no son tan difíciles de identificar. En Nuevo Comipisto también tenemos notas, que son tutoriales para que ustedes puedan usar estas herramientas y puedan fiscalizar a sus municipalidades, no únicamente con la información pública de oficio, porque sabemos que algunas municipalidades, como ustedes mencionaron, no la suben en tiempo, sino desde los portales y las otras herramientas que tenemos disponibles. Voy yo con mi pregunta y ya luego usted una última y pues finalizamos el live ahí. Muy bien. ¿Qué pasará con los artículos suspendidos por la CC, en especial el artículo 135 del presupuesto 2025? ¿Afectan la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y extraordinarios? Sí, de hecho el Ministerio de Finanzas está terminando de trabajar una propuesta, una iniciativa nueva que puede corregir esos artículos que decidió la Corte de Constitucionalidad otorgarle al CACIF, que a mí me parece que fue completamente irresponsable porque efectivamente afecta la ejecución para programas que atienden desnutrición, pero también desarrollo de las diferentes comunidades. Pero el Congreso, digamos, no ha aprobado en esta legislatura ninguna iniciativa de ley con incentivos de corrupción, sino que con base en legitimidad y en necesidades reales de la población. Entonces, los votos van a estar de nuevo ahí, ¿verdad? Lo único es que la Corte de Constitucionalidad le mandó un mensaje a los diputados casi que de pelea abierta, ¿verdad? Entonces yo no entiendo, digamos, a veces las motivaciones políticas de la Corte, pero el Ministerio de Finanzas va a trabajar y en los próximos días va a estar haciendo una propuesta de iniciativa para que la discutamos aquí en el Congreso de nuevo. Muchísimas gracias, diputado. ¿No se tiene escogida su pregunta? Preguntan que por qué no se fiscalizan a las municipalidades. Que por qué no se fiscalizan a las municipalidades. Bueno, ahí es importante hacer una explicación porque a veces nosotros desde la bancada quisiéramos hacer citaciones a alcaldes, por ejemplo, o a miembros del Consejo Municipal. Primero no podemos hacer citaciones porque nos tienen suspendida ilegalmente la bancada, ¿verdad? Pero en el caso que pudiésemos hacer citaciones, los alcaldes y las integrantes de los consejos municipales son autoridades electas por voto popular, entonces no se puede hacer citaciones a los alcaldes o a los consejos municipales. Lo que sí se puede hacer es requerimientos de información, invitaciones a reuniones o citar funcionarios, directores, digamos, para abajo de las municipalidades. Eso sí lo hemos hecho, ¿verdad? De hecho, en la legislatura pasada teníamos una relación de fiscalización muy cercana desde la bancada Semilla hacia Empagua, por ejemplo, en el municipio de Guatemala, por todos los problemas de falta de acceso a agua que tienen casi todas las zonas del país, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay algunas limitantes, pero también no es excusa para poder hacer fiscalización, y de ahí los portales de transparencia que existen para poder ver la ejecución de obra. Muchísimas gracias, diputado. Esas eran nuestras preguntas y pues con eso cerramos el espacio de preguntas del público. Nos siguen preguntando cómo fiscalizar. Justo donde llenó el diputado Pérez en este momento, existen también herramientas de transparencia. Bueno, deme un segundo. No entendimos totalmente si los artículos del presupuesto 2025 que se vieron afectados por esta orden de la CC sí afectan municipalidades y la Gran Cruzada Nacional por la denutrición. Afectan, le ponen algunos límites a la ejecución, pero se va a corregir. Es decir, hay formas de corregirlo desde el Ejecutivo, pero la idea es poder hacer la corrección desde el Congreso y poder de nuevo entrar en vigencia con esos artículos, porque los votos, digamos, ahí van a estar, lo más seguro. Bueno, muchísimas gracias. Retomando lo que estaba diciendo para finalizar, nos siguen preguntando cómo pueden fiscalizar a sus municipalidades. En Nuevo Comipisto tenemos varias herramientas, desde quiénes son los concejales de su municipio, quiénes son los gobernadores de sus departamentos. También tenemos un inventario de alcaldes para que puedan ver si se reeligieron o no.
Tenemos también una herramienta que nos dice cuánto le tocó a cada municipio según el situado constitucional, cuánto es el presupuesto total de cada municipio, y agregado a eso también tienen los portales de transparencia presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Y pues nada, muchísimas gracias, diputado, por su tiempo, y también a la audiencia, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y aquí voy a estar pendiente para otras ocasiones. Bueno, muchísimas gracias. Solo antes de que se me vaya la audiencia, yo quisiera invitarlos a los próximos eventos de Visto. El miércoles 12 de febrero vamos a conversar sobre desechos con el viceministro de Ambiente, Edwin Castellano. Recordemos que el 11 de febrero entra en vigencia el acuerdo del Ministerio de Ambiente de separación de desechos, y también va a ser por este mismo canal, por TikTok. Y el miércoles 19 tenemos la guía de vecinos. La guía de vecinos también es una herramienta que tenemos en Agua con mi Pista para que ustedes como vecinos se involucren dentro de su comunidad y que aprendan desde temas de qué es un plan de ordenamiento territorial, sobre presupuestos municipales, sobre agua y saneamiento. Y pues tenemos una el miércoles 19 también sobre presupuestos municipales. Esto va a ser con un funcionario del Ministerio de Finanzas y vamos a aprender cómo se formulan el rol del Ministerio de Finanzas y cómo fiscalizar la ejecución en los portales que ya mencionábamos en el live. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos por conectarse y pues nuevamente gracias al diputado. Con mucho gusto. Que tengan feliz tarde.